Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera clase de monitoreo y evaluación de la acción pública. Hoy vamos a cerrar la unidad número 1 que lleva por título Fundamentos conceptuales del monitoreo y la evaluación. En la clase número 1 y en la clase número 2 nos estuvimos preguntando qué es el monitoreo y qué es la evaluación. Estuvimos también repasando algunos conceptos, algunas definiciones sobre cómo entender el monitoreo y la evaluación. Y en la clase de hoy vamos a trabajar para qué del monitoreo y la evaluación, ¿no? ¿Para qué monitoreamos? ¿Para qué evaluamos? En los textos, en la bibliografía que les propongo para la clase de hoy, van a encontrar al menos dos claves de lectura. En la primera clave vamos a intentar resolver por qué evaluamos, cuándo evaluamos y por qué monitoreamos durante todo el proceso de una implementación de una política pública. Esto lo hacemos, en resumidas cuentas, para poder gestionar la complejidad, gestionar la incertidumbre de todo proceso de implementación, de diseño, de implementación, también de formulación de una política pública. Sabemos que toda acción pública siempre trabaja con problemas a modo de hipótesis. No sabemos dónde van a terminar cada una de las acciones públicas que estamos implementando. Cuando diseñamos una política pública, trabajamos con hipótesis que piensan que porque realizamos A, vamos a obtener un resultado de tipo B. Entonces, esa hipótesis es lo que genera siempre en todo plan, en todo programa, en todo proyecto, esto que llamamos incertidumbre. La incertidumbre de cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener de nuestra implementación. El monitoreo y también la evaluación son dos herramientas súper poderosas que nos permiten gestionar esta incertidumbre. ¿Y por qué? La podemos gestionar porque son dos herramientas que nos permiten aprender sobre el proceso de implementación de esta política. Cuando monitoreamos, podemos conocer qué tanto nos estamos alejando de eso que planificamos originalmente. Cuando monitoreamos, podemos saber qué tanto nos estamos alejando de los objetivos que queremos que nuestra política pública cumpla. Cuando evaluamos, también estamos aprendiendo. Aprendemos de aquello que se implementó, aprendemos de los resultados y aprendemos también de los impactos a largo plazo de cada una de nuestras iniciativas públicas. Entonces, este aprendizaje, además de retroalimentar el proceso de implementación, como el monitoreo, por ejemplo, también nos permite generar toda una base de conocimiento social, teórico y disciplinar para poder pensar nuevas iniciativas a futuro. Entonces, monitorear y también evaluar son dos formas de conocer para gestionar la complejidad inherente de toda intervención pública y social. Ahora, la segunda clave de lectura que les propongo para que podamos conversar en esta tercera clase de la unidad número 1 tiene que ver con cuándo monitoreamos y evaluamos. Cuando nos preguntamos por el cuándo, inevitablemente tenemos que pensar en el ciclo de las políticas públicas. Ustedes habrán visto a lo largo de toda su carrera que una política pública puede pensarse en distintas fases, al menos de manera teórica o de manera analítica. En la realidad, estas fases se solapan, pero en términos analíticos, pensar un proceso de fases, pensar un proceso de etapas, nos permite pensar también en qué momento evaluamos y en qué momento monitoreamos. Esto lo vamos a trabajar en mayor profundidad en la unidad número 2, en la unidad metodológica. Pero ahora me gustaría que se lleven esta pista. Cuando pensamos en cuándo lo hacemos, necesariamente tenemos que pensar, en primer lugar, que nunca evaluamos al finalizar. La idea de que uno evalúa al finalizar todo el proceso de intervención pública es una idea que data más bien de las primeras aproximaciones conceptuales a la evaluación de políticas públicas. Con el paso del tiempo, la literatura especializada sobre monitoreo y sobre evaluación nos ha permitido comprender que el proceso de evaluación, la práctica evaluadora, se encuentra presente en cada uno de los momentos del ciclo de las políticas públicas.
pensarla como una práctica al finalizar la iniciativa o pensarla como una práctica que viene después, está más ligada a lo que conversábamos en la primera clase sobre esta idea de control o más bien fiscalización de lo que ya se hizo. Esto dista mucho de la forma de concebir la evaluación o de entender el monitoreo que proponemos en esta asignatura. Dijimos en nuestra primera clase que esta asignatura entiende al monitoreo y entiende la evaluación como una instancia de aprendizaje social y como una instancia transformadora. Lo que quiero transformar no necesariamente se va a encontrar al finalizar ese recorrido de la acción pública. Todo lo contrario. Lo que quiero transformar se encuentra presente todo el tiempo, ¿sí? Entonces puedo evaluar y puedo monitorear no solo al finalizar la iniciativa, sino que puedo hacerlo durante todo el proceso del ciclo de la política pública. Puedo hacerlo cuando evalúo, por ejemplo, el diseño. Puedo hacerlo cuando evalúo, por ejemplo, el tipo de problema con el que voy a estar trabajando. Puedo hacerlo cuando monitoreo la implementación. O puedo hacerlo, por ejemplo, cuando estoy pensando en el tipo de actividades que voy a obtener. ¿Se adecúan, por ejemplo, estas actividades al objetivo? Y esto me lo puedo preguntar a modo de evaluación muchísimo antes de que mi acción pública finalice. Entonces, como ven, el monitoreo y la evaluación no se encuentran solamente al finalizar la acción pública, sino todo lo contrario. Esta asignatura les propone pensar la evaluación y el monitoreo como parte imprescindible de todo el proceso del ciclo de la política pública. Y si lo pienso como parte de todo el proceso, necesariamente tenemos que echar mano sobre esos recursos teóricos y metodológicos que nos propone la planificación. Me gustaría dejarles esta tercera y última pista. La evaluación y también el monitoreo es siempre la contracara o la otra cara de la moneda del proceso de planificación. Si sé a dónde quiero llegar, puedo saber qué tan lejos estoy de mis objetivos. Si sé qué caminos quiero recorrer, puedo saber qué tanto me estoy alejando de ese sendero, ¿sí? Y esto va en términos conceptuales, en términos prácticos y también en términos metodológicos. Así que les auguro una excelente clase. Espero que estas pistas para recorrer la clase número 3 les permita también recorrer la lectura con estas claves y poder pensar esto mismo. ¿Para qué evaluamos? ¿Cuál es la utilidad, la pertinencia y la oportunidad del monitoreo y la evaluación cuando pensamos en aprender de las complejidades y generar herramientas que me permitan traducir estas incertidumbres en prácticas concretas? Nos vemos en la próxima clase cuando comencemos la unidad número 2.